requiere para fijar una pensión de alimentos es, primero, ver la necesidad del menor, segundo, la capacidad del obligado y tercero, si el obligado posee carga familiar adicional. Porque en estos tres puntos controvertidos está ya englobado todo lo que se debe de desarrollar en una sentencia de alimentos. Bien, ustedes se preguntarán, doctora, y si nosotros estamos en un proceso de aumento de alimentos, ¿cuál serán los puntos controvertidos? Bueno, los puntos controvertidos serían determinar si ha incrementado la capacidad económica, perdón, determinar si ha incrementado el estado de necesidad del menor alimentista. Segundo, determinar si ha incrementado la capacidad económica del obligado. Tercero, determinar si el obligado posee carga familiar adicional. Y ahí sí, cuarto, determinar si corresponde incrementar la pensión de alimentos. ¿Y cómo sería si están pidiendo la exoneración de los alimentos? Primero, determinar si ha cesado el estado de necesidad del alimentista. Segundo, determinar la capacidad económica del obligado a fin de ver si es que él no puede seguir pasando alimentos sin poner en riesgo su propia subsistencia. Tercero, determinar si el obligado posee carga familiar adicional. Y cuarto, determinar si procede exonerar la pensión de alimentos. ¿Cómo sería en el caso de reducción? Primero, determinar si se han reducido el estado de necesidad del menor alimentista. Segundo, determinar si se ha reducido la capacidad económica del obligado. Tercero, la carga familiar. Cuarto, determinar si corresponde reducir la pensión de alimentos. Lo que cambia un poco es en el caso de del prorrateo de los alimentos, porque hay que poner primero, determinar si se ha afectado más del 60% de la remuneración que percibe el obligado, y pasamos, determinar el estado de necesidad de los demandados, porque los demandados son los hijos entre los cuales se va a prorratear la pensión, determinar la carga familiar y finalmente determinar qué porcentaje le corresponde a cada uno de los alimentistas. Acá debo de hacer una pequeña pausa para poder resaltarles algo, que en el caso de reducción, exoneración y prorrateo de alimentos, el obligado debe encontrarse al día en el pago de las pensiones alimenticias. Y los jueces incrementamos ese punto controvertido en esos tres procesos, en exoneración, reducción, prorrateo. En extinción, no siempre. ¿Por qué? Porque en extinción ha fallecido uno de los obligados. Y son poquísimos los casos de extinción de alimentos que demandan. Casi siempre culminan al inicio, antes de que lleguemos a audiencia. Bien, dicho esto, una vez que se señalan los puntos controvertidos, pasamos a la estación que es la admisión de pruebas. En la admisión de pruebas, el juez lo que hace es dar lectura a los medios probatorios que han presentado tanto la parte demandante como la parte demandada. Da lectura de esta forma. Se admiten como medios probatorios de la parte demandante y señala los medios de prueba que se han admitido. Y se le corre traslado a los abogados o las partes presentes en audiencia. Bien, entonces las partes señalan su conformidad. Acá le he puesto en la diapositiva lo que ustedes ven aquí como tachas. ¿Por qué? Porque las partes, la parte demandada en particular, puede interponer tacha contra los medios probatorios que ha interpuesto la parte demandante. Pero la particularidad es que estas tachas deben de venir acompañadas de medios probatorios de actuación inmediata. Como por ejemplo, si la madre presentaría una constancia de estudios de un menor alimentista en una institución educativa privada que tiene un pago de pensión por enseñanza que supera los 500 soles, pero en la realidad de repente el menor ya fue cambiado de institución educativa, ¿no es verdad? Y de repente ahora ya estudia en otra institución educativa. Entonces, el abogado de la parte demandada puede interponer la tacha al momento de contestar la demanda. Y la tacha será resuelta en la estación de admisión de pruebas. De tal forma que se admitan al proceso las pruebas que generen convicción en el magistrado a fin de que éste pueda desarrollar los puntos controvertidos en base a las pruebas admitidas en el proceso. De la misma forma que con la demandante,
se admiten las pruebas de la parte demandada. La parte demandada sabemos que debe interponer su contestación de la demanda adjuntando siempre su boleta de pago, su declaración jurada de ingresos, que tiene que ser notarial, ¿no es verdad? Entonces, esos medios de prueba y todos los que él considere se admiten como medio probatorio. Es así que nosotros pasamos a lo que es la actuación de medios probatorios. Y es así que tenemos ahí que se resuelve conforme a lo que señala el artículo 204 de nuestra norma adjetiva. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 204? A ver, permítanme. El artículo 204 nos señala que los medios probatorios tienen que ser actuados en un orden establecido. ¿Qué quiere decir? Que si existe un informe pericial, el primer medio probatorio que se va a actuar es el informe pericial. En estos casos de alimentos no lo hay, entonces no vamos a tener ese problema. Pero digamos que en el proceso de alimentos se han ofrecido o se ha admitido una declaración testimonial, digamos del demandado. ¿Se debería de actuar primero este medio probatorio de declaración testimonial? Por supuesto que sí. Primero se toma la declaración del testigo y posteriormente se pasa a admitir los otros medios de prueba. En los procesos de alimentos, por la experiencia les comento que la mayoría de medios de prueba son documentales. Excepcionalmente ofrecen la declaración testimonial o cuando el demandado es declarado rebelde, el juez de oficio admite como medio probatorio de oficio la declaración testimonial del demandado que está presente en audiencia. Entonces, en la actuación de medios probatorios, primero pasamos a tomar la declaración testimonial con preguntas completamente cerradas, claras y precisas, para que diga el señor Juan Pérez a qué se dedica. El señor contestará, soy conductor, soy estudiante, soy ingeniero, soy profesor. Perfecto. Estando a la pregunta anterior de la actividad a la cual usted se dedica, profesor, ¿cuál es su ingreso mensual? Contestará el señor, percibe una remuneración mínimo vital de 1.025 soles o cobra un sueldo de 250 soles, puntual. Tercera pregunta, para que diga el obligado, Juan Pérez, si posee carga familiar adicional. Estando al principio de flexibilización que se aplica a los procesos de alimentos, si en la pregunta de la carga familiar el señor señalase que tiene 2 hijos adicionales, nos dictase sus nombres completos, el juez podría de oficio disponer que él entregue los medios probatorios que acreditan esa carga familiar en el plazo de 2 días. ¿Para qué? Para que el juez tenga convicción respecto a la carga familiar del señor. Aunque en muchos casos los jueces tienen acceso al RENIEC de menores. Si fuese ese el caso, inmediatamente se hace la búsqueda y se imprime la ficha RENIEC del menor que el señor dice es su hijo. Bien, una vez que terminamos con la declaración testimonial, se pasan a actuar los medios probatorios documentales. En este caso, no se actúa de ninguna forma, únicamente se deja una constancia en el acta que señala de la siguiente manera. Se actúan los medios probatorios documentales, dejando constancia que serán evaluados al momento de expedir sentencia. ¿Por qué? Porque todos estos medios de prueba serán desarrollados y valorados por el magistrado al momento de desarrollar los puntos controvertidos y emitir la sentencia. Una vez actuados los medios probatorios en audiencia, el juez señala que las partes tienen derecho a efectuar un último informe oral durante la audiencia. Bien, entonces, lo que pasa en este caso es de que el juez le concede el plazo a la parte demandante y a la parte demandada para que puedan efectuar su informe oral de forma verbal en la audiencia durante el lapso de 5 minutos, si así lo deseasen, o también las partes tienen la posibilidad de reservarse el derecho de efectuar sus informes orales por el plazo de 3 días y presentarlo por escrito. Posterior a ello, de acuerdo a la nueva ley,
el juez tendría la obligación de emitir una sentencia en la audiencia, o al menos leer la parte resolutiva de su sentencia y luego pasar a notificar el acta de sentencia, que también incluye el acta de la audiencia, que incluiría la sentencia. Y si la causa fuese compleja, se reserva el derecho de emitir la sentencia y ya se les notifica a las partes con posterioridad. Debemos entender de que la audiencia única ahora es de la forma más breve, más sencilla y de lo más flexible posible. En el chat hacen mención a que el juez puede disponer al renier remita. Por supuesto que sí. Eso se hace en el autoadmisorio, porque la ley señala que el juez puede oficiar a la RENIEC para que la RENIEC informe cuántos hijos tiene el obligado, puede oficiar a la SUNAT para que la SUNAT remita las últimas declaraciones de rentas del demandado. También podemos oficiar a los registros públicos para que nos remita las partidas registrales de los bienes inscritos. Bien, pero yo les estaba poniendo un ejemplo de que cuando el obligado es rebelde, que quiere decir no contestó la demanda, asiste a la audiencia, el juez puede preguntarle. De repente toda esa información que dispusimos en el autoadmisorio aún no llega a la realización de la audiencia única. Entonces, en la audiencia única, el juez puede disponer, tomando la declaración testimonial, que el obligado presente las partidas de nacimiento. En la práctica, muchas veces lo han hecho en la misma audiencia virtual que yo he tenido. Le pregunto y el señor me dice que tiene 2 hijos más. Le pregunto su nombre y le digo, ¿usted tendrá la partida de nacimiento de sus hijos? Sí, los tengo aquí, doctora. Tenga la bondad de tomarle una fotografía clara y enviarla por WhatsApp. Y la envía por WhatsApp, nosotros las imprimimos en el juzgado. ¿Cuál es el fin? ¿No? Porque a veces los abogados dicen, pero doctora, es rebelde. ¿Por qué se le va a admitir esas partidas de nacimiento? ¿Por qué? Porque la ley dice que los hijos tienen los mismos derechos, todos los hijos. ¿Sería justo que nosotros fijemos una pensión de alimentos sin tener en cuenta que el señor tiene más hijos? No sería justo, ¿no es verdad? Entonces es muy importante el criterio que tenga el juez en audiencia y que pueda flexibilizar el proceso lo más posible a favor del menor. ¿Por qué? Porque si fijamos una pensión de alimentos sin tener en cuenta los otros hijos del señor, lo más probable es que el señor no pague la pensión. ¿Y qué es lo que buscamos con los procesos de alimentos? Que los menores alimentistas tengan una pensión de alimentos mensual, una pensión digna que les permita tener una vida normal, que se les permita satisfacer sus necesidades básicas. Bien, este es el modelo de audiencia única para los procesos de alimentos, para los procesos de reducción de alimentos, de exoneración de alimentos, de aumento de alimentos. Es así. Bien, vamos avanzando. Y tenemos lo que les estaba comentando hace un momento, las excepciones en la audiencia única. Por favor, les voy a pedir que no estemos garabateando la pantalla para que podamos leer con facilidad las diapositivas. Gracias. Las excepciones proponibles en cualquier proceso, ustedes lo saben, lo señala el artículo 446 del Código Procesal Civil, y el demandado solo podrá proponer las siguientes excepciones: la de incompetencia, cuando la causa se tramite en un juzgado no competente para ser tramitado. En el caso de los procesos de alimentos, debemos saber que la norma es flexible porque la ley general es que se demanda en el domicilio del demandado, ¿no es verdad? Pero en el caso de alimentos, la ley nos da una salvedad, ya que existe la competencia facultativa, que la persona que quiera demandar puede demandar en el domicilio del demandado o en el domicilio de la demandante, en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso tuitivo como el proceso de los alimentos. En el caso de los aumentos, reducción, exoneración de alimentos, lo ideal es que demanden
donde se inició el proceso primigenio. ¿Por qué? Porque el proceso primigenio tiene que acumularse al proceso, al segundo proceso, para que el juez pueda emitir una sentencia. Muchas veces los usuarios preguntan y reclaman, algunos de ellos, pero ¿para qué se necesita el proceso anterior si ahora yo estoy haciendo otro proceso, señora juez? Le dice. La respuesta es la siguiente. Por ejemplo, en un caso de aumento de alimentos, digamos que se le fijó una pensión primigenia de 150 soles y ahora está demandando un aumento por 500 soles. El punto controvertido es determinar si ha incrementado la capacidad económica del obligado. Si yo no tengo a la mano el expediente primigenio donde el obligado contestó la demanda o de repente fue declarado rebelde y yo tenga que ver lo que sustentó la jueza en esa primera decisión, ¿cómo voy a poder hacer un análisis respecto a si incrementó o se redujo su ingreso económico del obligado en la actualidad? Ustedes tienen que saber que la sentencia se basa en pruebas objetivas. Entonces, es de vital importancia que se tenga que tramitar el segundo proceso donde se inició el primer caso. Si yo demandé aumentos en el juzgado de paz letrado de San Juan Bautista, alimentos, obtuve una sentencia favorable hace 10 años, quiero demandar ahora aumento de alimentos, demando en San Juan Bautista. También podría demandar exoneración, reducción, prorrateo, donde demandé el primer proceso. La ley es clara al decir, en el caso de prorrateo de alimentos, que se debe de demandar en caso que sean varios los demandados, porque obviamente hay varios hijos, hay multiplicidad de obligaciones, que se tiene que demandar donde se emplazó primero, o sea, donde se obtuvo la primera sentencia, la primera acta de conciliación. Bien, pasamos a la segunda excepción, que es la excepción de falta de capacidad de ejercicio del demandante o su representante. Bien, en este caso es un caso poco frecuente en los procesos de alimentos, más yo lo relacionaría con la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante o el demandado, porque esa es la excepción más recurrente en los procesos de alimentos. ¿Y en qué caso se da? Se da cuando, por ejemplo, una madre demanda alimentos de un hijo que ya adquirió la mayoría de edad. En ese caso, lo que procede es, pues, al momento de calificar, declarar inadmisible la demanda. Pero a veces las señoras demandan cuando sus hijos están próximos a cumplir 18 años. Entonces, la señora me demanda, por ejemplo, en marzo y su hijo cumple años en abril. En marzo le tengo que admitir porque es menor de edad todavía. Pero a veces para la contesta, cuando le llegan a notificar al obligado y él va a contestar la demanda, ya el menor adquirió la mayoría de edad. Entonces el señor plantea excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante. Y efectivamente tiene que ser fundada. ¿Por qué? Porque el alimentista ya cumplió la mayoría de edad. Entonces, ¿qué pasamos a hacer? Nosotros a conceder un plazo para que la demandante adjunte un poder o el alimentista pueda personarse al proceso ya como mayor de edad. Otra excepción que es muy frecuente es la número 4, la de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Como sabemos, esta es una excepción dilatoria. ¿Por qué? Porque únicamente dilata el proceso, no lo extingue, no hace que éste perezca. Esto se da cuando la demanda en su pretensión y en su contenido no es clara. Nosotros debemos de saber que para interponer una demanda se tiene que ser lo más claro posible. El petitorio, que casi siempre está en el ítem 2 de los escritos de demanda, tiene que estar relacionado a lo que se desarrolla en los fundamentos de la demanda. Muchas veces los abogados, los colegas, tienen el mal hábito de únicamente cambiar el petitorio y los fundamentos de la demanda para todos es igualito y a veces contradice, o en el petitorio piden en porcentaje y en el cuerpo hablan de soles, o al revés, en el petitorio me hablan de soles y en el cuerpo de porcentaje, o a veces en una locura me piden en soles incluidos beneficios sociales, aguinaldos. Debemos de entender
que únicamente cuando se demanda en porcentaje podemos hablar de beneficios sociales, aguinaldos y todo beneficio que percibe el demandado. Cuando yo demando en monto fijo, su mismo nombre lo dice, monto fijo. Es un monto que no varía en el tiempo. Demando 100 soles, me sentenciarán, puede ser a 100, a 90, dependerá de lo que analice el juez. Entonces, esta excepción, ¿qué busca? Que el demandado tenga una demanda clara cuál contestar. ¿Por qué? Porque si se hace un petitorio impreciso, unos fundamentos de hecho contradictorios con el petitorio, ¿cómo podría absolver una demanda que está mal formulada? Entonces, ahí es donde se plantea esta excepción. La de agotamiento en la vía administrativa no se plantea en los procesos de alimentos. La de falta de legitimidad para obrar, ya les expliqué. También plantean la de falta de legitimidad para obrar del demandado, ¿no? En los casos en que los menores todavía no están reconocidos, pero debemos de saber que nuestra legislación sustantiva habla de los hijos alimentistas, de aquellos hijos que no han sido reconocidos. Entonces, esta excepción no tendría sentido. ¿Por qué? Porque también un hijo no reconocido merece una pensión de alimentos. Tenemos la siguiente excepción, que es la de litispendencia. Esta se da cuando existe relación lógica de correspondencia idéntica entre dos procesos. ¿Qué quiere decir? Los dos procesos son alimentos, las dos demandantes son María López, los dos demandados son José Pérez. Entonces, vemos dos procesos idénticos. Entonces, ahí es donde se da la excepción de litispendencia y si se declara fundada, ese proceso concluye y únicamente sigue su curso el proceso que ingresó por mesa de partes primero al Poder Judicial. Eso se verifica a través del sistema integrado de justicia. Tenemos otra excepción, que es la excepción de cosa juzgada. Esta también es muy recurrente en los procesos de alimentos. ¿Por qué? Porque muchas madres acuden a las demunas, recurren a los centros de conciliación, celebran sus actas de conciliación, incluso celebran transacciones extrajudiciales de pensión de alimentos. Y una vez teniendo su conciliación o su transacción, interponen nuevamente demanda de alimentos. Entonces es ahí donde los obligados interponen esta excepción de cosa juzgada y obviamente tiene que ser declarada fundada, porque si ya la controversia fue resuelta por un mecanismo alternativo de solución de conflictos extrajudicial, ya no tendría sentido que nosotros pasemos nuevamente a resolver un tema que ya fue resuelto en centro de conciliación o un tema que ya fue resuelto a través de una transacción extrajudicial. ¿No es verdad? Bien. Habla también esto del desistimiento de la pretensión, no se ve mucho en proceso de alimentos. La conclusión de por conciliación y transacción sí, porque se da en muchos casos cuando se le emplaza al obligado y el obligado inmediatamente busca a la demandante. Y ambos se van a un centro de conciliación y firman su conciliación, o se van ante un notario y firman su transacción. Y presentan esa excepción adjuntando la conciliación o transacción. Entonces se declara fundada y se da por concluido el proceso. Y en estos casos dependerá ya del juez si el juez dispone la homologación y también del pedido de las partes, si dispongo la homologación del acta de conciliación o del acta de transacción y dispongo las aperturas de cuenta en el Banco de la Nación. Eso va a depender mucho del caso en concreto, porque hay personas que concilian en la cooperativa, en la Caja de Ica, en la Caja Huancayo, que el pago de las pensiones va a ser en estos entes financieros, en Banco Interbank, en Banco Continental. Nosotros debemos de saber que las únicas cuentas alimentistas que apertura el Poder Judicial son en el Banco de la Nación. Y a veces las partes concilian, pero no señalan dónde se va a realizar el pago y simplemente ponen, el pago se efectuará conforme lo disponga el juzgado, porque este documento será presentado para su ejecución. Entonces, ¿qué hacemos? Homologamos y disponemos la apertura de cuenta en el Banco de la Nación para que se pueda dar la ejecución de ese acta. Caducidad en alimentos no hay, en exoneración, reducción tampoco, prescripción extintiva tampoco, convenio arbitral tampoco.
Falta de representación legal o de apoyo en el ejercicio restringido, tampoco es un daño. Porque la mayoría de demandantes en el caso de ejercicio restringido es en los casos de los alimentistas mayores de edad que tengan alguna discapacidad física o mental. Y la mayoría de ellos ya cuenta con su certificado de CONADIS, con su carnet de CONADIS. Y miren ustedes que en el certificado de CONADIS se precisa muy bien qué enfermedad o qué discapacidad padece la persona con discapacidad. Entonces ello ayuda a los jueces a que podamos emitir una sentencia de fondo conforme a la necesidad del alimentista. Debemos entender también que cuando se interponen excepciones en los procesos de alimentos, las excepciones y defensas previas se deben de interponer al contestar la demanda, así lo señala el artículo 552, y solo se permiten medios probatorios de actuación inmediata. Por ejemplo, me interpondrían una excepción de cosa juzgada señalándome que ya suscribieron un acta de conciliación en un centro de conciliación X y me pedirían como medio probatorio que yo oficie ese centro de conciliación para que remite el acta de conciliación. ¿Podría actuarse? No, porque lo dice el código. Por la naturaleza de este proceso que se tramita como proceso especial, breve, como proceso único. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su fin, que es tuitivo para menores de edad, tiene que tramitarse en la menor cantidad de actos procesales y en el menor tiempo posible. Bien, asimismo nos habla el artículo 553 de la norma adjetiva que las tachas u oposiciones solo se acreditan con medios probatorios de actuación inmediata que ocurrirán durante la audiencia prevista en el artículo 554. ¿Qué audiencia es esa? La audiencia única. Entonces, debemos entender que en los procesos de alimentos, exoneración, reducción, prorrateo de alimentos que se involucren menores de edad por su naturaleza, todos los medios probatorios de excepciones y defensas previas son de actuación inmediata. No podemos admitir otra clase de medios probatorios. Bien, de haberse deducido excepciones, el juez solicita al demandante absuelva la excepción deducida y dispone la actuación inmediata de los medios de prueba. De declararse infundadas, se declara saneado el proceso y de ser declaradas fundadas, se procede conforme al artículo 451. ¿Qué nos dice el artículo 451? Nos habla pues de lo que yo les estaba hablando respecto a las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Nos habla de los efectos de las excepciones. Como por ejemplo, se suspende el proceso hasta que el demandante incapaz comparezca o el legalmente asistido o representado dentro de un plazo que fijará el auto resolutorio si se tratase de excepción de incapacidad del demandante o representante. En el caso de representación defectuosa, también se le concede un plazo para que subsane. En el caso de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, se suspende el proceso hasta que la parte demandante establezca la relación jurídica procesal entre las partes. Si es falta de legitimidad de la parte demandante, igual, se retrotrae el proceso, se declara nulo todo lo actuado hasta declarar como un auto de inadmisibilidad donde se le conceda a la parte demandante el plazo para que pueda presentar el poder especial y general dado por su hijo o su hijo mayor de edad se apersone al proceso. Anular todo lo actuado y dar por concluido el proceso cuando se trata de excepciones de incompetencia, representación insuficiente, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar de la demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento, conclusión del proceso. Entonces, los efectos de las excepciones va a ser de acuerdo a lo que disponga el artículo 451. Pero de acuerdo a la práctica, como les he dicho, la mayoría de excepciones que plantean las partes son la de cosa juzgada, falta de legitimidad para obrar de la demandante, la excepción de
conclusión del proceso por conciliación, de incompetencia en algunos casos, cuando se plantea la demanda fuera de los domicilios de ambas partes. Bien, hasta aquí hemos desarrollado lo que es la audiencia única. Vamos a retroceder. La audiencia única. Procesos de alimentos, aumento, reducción, prorrateo, extinción de alimentos. Por favor, efectúen sus preguntas para poder absolverlas, porque cuando esperamos al final, de repente se van a amontonar muchas preguntas. Señor moderador, le pediría por favor que le active los micrófonos a los participantes para poder absolver las dudas. Gracias. Claro, doctor. Pueden levantar su mano quienes desean participar, por favor. Buenas noches. Hola, Tenía, buenas noches. tenía una pregunta. Por ejemplo, una vez en audiencia única, tacharon una acta de conciliación que había sido suscrita por las partes ante la demanda. Alegaban que dicha acta no tenía la firma del abogado de la demanda, con colegiatura y todo eso. ¿Es cierto eso, doctora? ¿Procede esa tacha? El proceso era sobre alimentos. Disculpe, doctor, no se le puede escuchar. Discúlpenme, por favor, yo estaba hablando con mi micrófono apagado. A ver, bien, les contesto. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Les estaba diciendo que esta pregunta que usted me hace va a depender mucho del criterio que tenga el juez. Les digo, convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la cual nos explicaban que las demunas para estar acreditadas deben de tener abogado, asistenta social y psicóloga para que puedan celebrar las actas de conciliación el abogado, la asistenta social y la psicóloga para que puedan recepcionar las denuncias por violencia familiar y hacer el trámite respectivo, ¿no es verdad? Entonces aquí saltaba a la luz la pregunta, ¿y aquellas demunas que no han sido acreditadas por el Ministerio de Justicia, podrán celebrar las actas de conciliación? Las posiciones eran diversas. Algunas decían que sí, otras que no. El Ministerio de Justicia, amparado en el principio del interés superior del menor, decía que si una municipalidad, hablemos de las municipalidades rurales, en zonas alejadas, tiene una demuna, muchas veces no con abogado, pero en la cual celebran las actas de conciliación, está en el operador de justicia establecer la validez o la invalidez de dicha acta. La posición que yo expuse en aquel momento fue la siguiente. La realidad en todo el Perú es diversa.
Nosotros no podemos pedirle a un centro poblado que tiene una municipalidad pequeña con un presupuesto ínfimo que tenga una acreditación como la que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y solamente tiene a veces un bachiller en Derecho o tiene de repente una persona con estudios secundarios, pero que realiza el formato, que desarrolla el formato de la DEMUNA y lo llena y celebran la conciliación. Y ahí están las dos firmas de las partes, están sus huellas y está la firma del representante de la DEMUNA. ¿Por qué nosotros tendríamos que desconocer ese acuerdo? Si en los centros poblados, en los distritos, la municipalidad, el alcalde, la municipalidad como institución representa su autoridad. A mi criterio, yo hubiese declarado infundada la tacha. ¿Por qué? Porque la tacha, debemos de entenderlo, va a cuestionar la veracidad del medio probatorio. ¿Cuál es el medio probatorio? Un acta de conciliación. La pregunta es, ¿y qué estoy cuestionando con la tacha? Que el que firma no sea abogado, ¿y eso en qué enerva la validez del acta de conciliación? Si ahí está la firma del obligado, está su huella digital, se lee claramente cuál ha sido la intención y por qué han firmado el documento. A mi criterio, hubiese declarado infundado. Pero como les digo, depende mucho del criterio que tenga el magistrado que resuelve la causa. Porque a nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ellos tienen pues una relación de las demunas acreditadas. Pero vayamos nosotros a ver, bajo el principio de flexibilidad de este proceso, si podría ser rechazada un acta de conciliación. Yo creo que no podría ser rechazada. Es como si nosotros rechazásemos un acta de conciliación celebrada ante un juez de paz, que muchas veces tienen en sus escrituras dificultades, interferencias lingüísticas, y que por ello nosotros tratemos de cuestionar, porque la tacha está destinada no a cuestionar un aspecto formal, sino un aspecto de fondo, como por ejemplo cuando se presenta un medio probatorio falso, o cuando se presenta un medio probatorio ambiguo, o como cuando, por ejemplo, yo tuve un caso particular en el cual un juez de paz había declarado en una constancia que a él le consta que el señor no tiene trabajo y es de condición muy humilde y hace 5 años no cuenta con trabajo y vive de la caridad de la gente. Hace 5 años. Y haces el seguimiento, el juez de paz recién fue nombrado hace 2 años. ¿Y cómo le consta el que hace 5 años no tiene trabajo el señor? Entonces la tacha tiene sentido, porque ataca lo que el medio probatorio quiere probar. Muchas veces los abogados quieren atacar aspectos de formalidad. Debemos de entender que los procesos de alimentos son procesos tuitivos, señores, son procesos fuera de formalidad. Es por eso que el juez se vale de todas las herramientas para poder dictar una sentencia de fondo acuerdo a ley. Se van a superar todas las formalidades. En ese caso, doctora, yo en mi caso particular lo hubiese declarado infundado, porque usted tendría que haber oralizado en la absolución de la tacha que el fin de ese medio probatorio es acreditar la voluntad de las partes, y que si en tal caso quería cuestionar el medio probatorio, se tendría que cuestionar la veracidad, no un aspecto tan irrelevante como que si el que firma como conciliador tenga registro de abogado o no. Otra pregunta, por favor. Doctora, buenas tardes. Buenas noches, discúlpeme. Mi pregunta es la siguiente. Mire, yo tengo un patrocinado, ¿no?, que me indicaba que no había sido debidamente notificado al momento de poder realizar la observación a la propuesta de liquidación. Por lo tanto, bueno, ahora estamos en lo que es, ya se nos absolvió, se nos notificó la pericia contable, pero él tiene una serie de vouchers que acredita que no debe hasta el día de hoy la pensión de alimentos. Entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿qué posibilidad hay de poder presentar, ahora que tenemos ya este término, dichos vouchers, a fin de poder acreditar de que él ha estado cumpliendo debidamente
la pensión, ya que recién nos han notificado la pericia contable, ¿no? Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Usted, doctora, lo que tiene que hacer ahora es observar el dictamen pericial y adjuntar en dicha observación. ¿Cuál va a ser su fundamento de observación? ¿Va a atacar usted la contabilidad que ha hecho el perito? No. Lo que usted va a hacer es observar señalando que usted ha efectuado pagos en cuenta diferente a la cuenta alimentista. ¿Me entiende? Entonces, por única vez, al ser la primera liquidación, el juzgado le considerará. Previo traslado a la otra parte. Si la otra parte absuelve y reconoce el pago de dichas pensiones de alimentos, sin ningún problema, se declarará fundada su observación y se dispondrá que se efectúe una nueva liquidación. El problema surgirá cuando la parte demandante niegue la veracidad de dichos vouchers. Entonces ahí dependerá mucho del especialista del juzgado y del juez para que pueda disponer, se actúen determinadas diligencias para verificar la veracidad. Como por ejemplo, le comento yo de la casuística. Me presentan una observación en la cual los vouchers se notan parcialmente. Ustedes saben que los vouchers pues no tienen una duración indeterminada en el tiempo. Algunos con el paso del tiempo se borran, pero se logra ver el nombre de la señora y se logra ver únicamente la fecha, pero no se logra ver el monto. Y al momento que se le corre traslado a la parte demandante, la señora absuelve aceptando los vouchers. ¿Pero qué monto será? El juez no se puede inventar los montos. Entonces disponemos, como se nota el número de cuenta, que se oficie al banco e informe por qué monto fue. Si su patrocinado ha estado efectuando los depósitos en cuenta diferente a la cuenta del Banco de la Nación, deberá de sustentar el por qué no pagó en el Banco de la Nación. Porque la realidad ha superado completamente lo establecido en la norma. Debemos entender también, y valga la oportunidad para comentárselos, que el Banco de la Nación se demora aproximadamente 30 días en aperturar una cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy, 5 de agosto, yo concilio con mi pareja una pensión de alimentos, él no me va a poder depositar al fin de mes en mi cuenta alimentista, porque seguramente no volvió todavía a la apertura de cuenta. Y muchas veces es por ello que los demandados proceden a hacer depósitos en cuentas diferentes y también proceden a entregar dinero a la mano de la demandante. Entonces, tendríamos que ver cuál es la situación de su patrocinado. De repente, él empezó a hacer los depósitos cuando no había cuenta alimentista y ese será pues el sustento suyo para que haga la observación y que se volvió una práctica depositarle en otro banco. Y de declarársele fundada su observación, se le exhortará que haga los depósitos en la cuenta alimentista. Ustedes como abogados, los que están acá, los colegas y los estudiantes, tienen que recomendar a sus patrocinados que todo pago después de una conciliación en juzgado, después de la emisión de una sentencia, tiene que ser a través del expediente. ¿Qué es el expediente? La cuenta alimentista o depósitos judiciales en el Banco de la Nación. ¿Y cómo hago un depósito judicial? Señora juez, no sé cómo hace. Muy bien, le explico. Con el número de tu expediente, hijo, vas al Banco de la Nación y le dices, quiero hacer un depósito, este número de expediente. ¿Cuál es el juzgado? Das el nombre del juzgado y depositas. Digamos, deposito 100 soles. 100 soles deposito, me dan mi voucher. Con mi voucher voy donde el abogado y le digo, señor abogado, he depositado 100 soles, hay que presentar este depósito al juzgado. E ingresa el escrito vía virtual o vía física. Ingresa el escrito y el depósito que ustedes presentan se digitaliza en nuestro sistema para poder endosar a la señora. ¿Qué pasaría, pero, si el obligado es una persona que no tiene abogado, no tiene ingresos para pagar el abogado? Va a depender ahí del criterio que tenga el juez. En mi caso, yo le doy todas las facilidades a los justiciables para que traigan el voucher y por mesa de parte se ingrese para poder pagar a la señora. ¿Por qué hacen eso los jueces? Porque estamos viendo el interés superior del menor.
De nada sirve que el obligado pague el monto de los alimentos vía depósito en el banco si no trae el voucher. Y por formalidad, ¿el juez podría decir, no, no le puedo yo endosar a la señora? No, más bien los jueces estamos en el deber de brindar las facilidades en estos procesos tuitivos, en estos procesos que apuntan a favorecer a un menor por el principio de interés superior del menor. Entonces usted, doctora, sí puede presentar sus vouchers para que le corran traslado a la otra parte y verifique la veracidad o no. Una siguiente pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Doctora, Dígame. para ser puntual nomás, para no dilatar el tiempo. Doctora, en el año 93 hubo una demanda de alimentos con anotación de la demanda en registros públicos, ya sobre una propiedad. Ahora, en la actualidad, esa demanda primigenia se realizó en San Juan de Miraflores, porque la mamá del alimentista vivía en esa jurisdicción. En la actualidad ya se ha llevado a cabo el pago completo, como dijo, uno de los requisitos para la exoneración, pero el pequeño detalle es que el alimentista ya es mayor de edad, y el alimentista, de acuerdo a ficha RENIET, vive en Santa Anita. La pregunta, doctora, es, ¿la demanda lo presento como dijo usted, en el juzgado primigenio o en el lugar de residencia del alimentista que es mayor de edad, que es Santa Anita? Gracias. En el domicilio de la madre, en donde sentenciaron en el juzgado de paz letrado de Miraflores, doctor. Porque ahí van a desarchivar su expediente y se va a acumular para que inmediatamente puedan efectuar el proceso de exoneración. Y una vez usted me dice que han hecho la anotación de un predio, ¿no es verdad? Ahora que pagó todo, lo que usted quiere es el levantamiento de la anotación. Así es. Eso tiene que solicitarlo en el mismo expediente cautelar donde se dictó la anotación de la demanda. No tengo que hacer la exoneración. No. Es que, ¿cuál es el fin? A ver, no confundamos. Esto me va a permitir explayarme respecto a las medidas cautelares. ¿Cuál es el fin de una medida cautelar, señores? Es garantizar la ejecución de una sentencia. Entonces, si yo presento una medida cautelar de anotación de la demanda en un proceso de alimentos y luego obtengo una sentencia, ¿ya cuál es el fin de la anotación? Ahora, tengo una sentencia y una primera liquidación por 10,000 soles, el señor no paga y pido una medida cautelar en forma de inscripción, perfecto. Una vez que la pago, solicito su levantamiento en el mismo cuaderno. Porque no es que se hace la medida cautelar por un monto indefinido. No. Cuando usted lea la medida cautelar, ahí va a decir por qué monto se está anotando la medida cautelar. Y es en ese cuaderno que se va a resolver que se eleve, que se levante la medida cautelar. Ahora, si usted quiere ir por el otro camino, 2 en 1 ya, y quiere ir a la exoneración de alimentos, perfecto. Si usted está al día en el pago de pensiones, demande en el juzgado primigenio, en San Juan de Miraflores. Ahí demanda su exoneración, obtiene una sentencia favorable consentida y ese documento lo presenta en el cuaderno cautelar para que se levante la medida cautelar y solucionado el problema. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo no, doctor? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, le escucho. Doctora, buenas noches. Quería hacer más que todo su opinión, ¿no? En el caso de una liquidación de vengados, cuando ya se aprobó la liquidación y las partes transan en que esa liquidación va a ser cancelada a la mano, para lo cual van a un notario público a hacer una transacción extrajudicial firmado por notario donde valida las firmas que se le ha pagado a la mano, pero al momento de homologar esa transacción o al presentarlo al juez, la otra parte se retracta y dice, responde de que no, ella ha firmado con engaños, de que no le han dado el dinero, se niega, más que todo engañando o tratando de engañar al juez. Pero el juez le cree y no homologa esa transacción.
A lo contrario, motiva su auto diciendo de que debió cancelarse en la cuenta del Banco de la Nación. O sea, ¿cuál es su opinión? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, doctor, tendría que ver la resolución y la motivación de mi colega respecto a por qué no ha homologado la conciliación. Pero más allá de la opinión que haya tenido la colega en no homologar, ¿no es verdad? Lo que usted debió de haber hecho es interponer un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque ya si la persona firmó ante notario, el notario dio la validez de su firma y huella, nosotros los jueces no tenemos la facultad de decir que esa transacción es nula. Tampoco los jueces podemos decir esa transacción será verdadera o será falsa. Y ahí está el motivo por el cual una vez que presentan una transacción corremos traslado a la otra parte. Y la otra parte tendrá que acreditar con documento idóneo que haya sido víctima de presión, violencia para obligarla a firmar. Y si es que no lo hizo así, el documento tiene que homologarse. ¿No es verdad? Y si es que la obligaron, ella tendría que haberlo probado con denuncia policial, denuncia judicial en la comisaría de familia, que hayan ejercido violencia sobre ella. ¿No es verdad? Porque el documento que tiene firma de notario es un documento de fecha cierta. ¿Y su validez podrá ser cuestionada en un proceso de alimentos? No. Su validez únicamente podría ser cuestionada a través de un proceso de nulidad de acto jurídico en vía civil. ¿No es verdad? Entonces, más allá de cuestionar el fundamento por el cual la colega haya sustentado así su resolución, lo que ustedes tienen que hacer es interponer su recurso de apelación. ¿Para qué? Para que el superior jerárquico resuelva pues con un criterio de repente un poco más amplio. Así es, doctora, tiene toda la razón. Yo ya apelé ese auto y estoy esperando la audiencia para poder alegar, ¿no? Gracias Claro que sí. Bien, Gracias muchas gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, bueno, quería hacer una consultita. Mire, yo sé que para lo que es reducción en la pensión de alimentos debe estar al día la pensión. Lo que pasa es que al día de ayer un compañero de trabajo me explicaba un problema que tiene. Él trabajaba, dice, en la SUNA hace un... cállate la boca, que estoy en una audiencia, carajo. A ver, por favor, más respeto. Y entonces él trabajaba en la SUNA, ganaba un buen sueldo y, bueno, se puede decir que entre comillas cometió el error de a su hijita le pasaba una pensión de 1.500 soles mensual, fue con la mamá de su hija al centro de conciliación y llegaron a un acuerdo que él iba a pasar 1.500 soles mensual. Como ganaba regular, pasaba 1.500 soles mensual por la niña. Pero un tiempo después, él lo saca del trabajo y se queda un tiempo sin trabajo, y después encontró trabajo, pero el trabajo que está actual gana poco, ya no gana tanto. Pero él habló con la mamá de la niña y le dice pues que no podía pasarle ya 1.500 porque ganaba muy poco en la actualidad. Entonces le pasa 500 soles mensual. Pero la señora, pues la acta la ha hecho, le está haciendo ejecutar en un proceso judicial, ¿no? Un proceso de alimentos, donde ella indica pues que prácticamente le adeuda 1.000 soles mensual. Y donde ya pues ahorita le salió una deuda bastante fuerte, como más de 50.000 soles. Y pues esta persona, el compañero de trabajo, anda desesperado, no sabe qué hacer. Bueno, yo le dije que, bueno, para hacer una demanda de reducción de alimentos, se tiene que estar al día, pero yo no sé si usted, o hay alguna salida, doctora, no sé, porque el monto que debe regular, él está pasando, pero 500 soles mensual, no lo que se quedó en su momento, ¿no? No sé qué me podría aconsejar, doctora. Bien, doctor. Lastimosamente, su amigo no tiene salida. Es que esto ocurre porque a veces las partes, después de tener una conciliación o después de tener una sentencia, se fían de las palabras de las personas. Una vez que se ha celebrado un acta de conciliación, así sea en sede extrajudicial, judicial o hay una sentencia judicial, ustedes los abogados tienen que asesorar a sus usuarios, a sus patrocinados, señalando que si el señor perdió el trabajo, consiguió un nuevo trabajo con una remuneración menor, primero tiene que demandar su reducción de alimentos.
¿Por qué? Porque ya ahorita no se puede hacer nada. Ningún juez le va a admitir una demanda de reducción si el señor no está al día en su pensión de alimentos. Aún más tratándose de un menor de edad. Eso sería prevaricar. Es un No. imposible jurídico, Es imposible porque jurídico, estamos ¿no? hablando de menores de edad. Para el requisito de que esté al día en el pago de pensiones es un requisito sine qua non. Sin él no avanza el proceso. Y ustedes saben que en el proceso de exoneración, reducción de alimentos, el saneamiento de verificación de estar al día en el pago de pensiones de alimentos se da en 3 estadios. Primero, al calificar la demanda, el juez debe verificar que esté al día en el pago de pensiones. De repente, al calificar, al juez se le fue un mes y el señor sí debía. El segundo estadio para verificarlo es en el saneamiento procesal, en la audiencia. El juez debe verificar ese requisito. Es por eso que es un punto controvertido en audiencia única determinar si el obligado se encuentra al día en el pago de pensiones. Y el tercero y final filtro es la sentencia, porque también se puede declarar una sentencia improcedente en los casos de reducción y exoneración. Y el fundamento es únicamente que el obligado no estuvo al día en el pago de pensiones de alimentos, evitándose así incumpliendo un requisito que señala nuestra norma. Lo único que le queda al señor es comprometerse a pagarle a la señora en partes, en una vía extrajudicial a través de una conciliación, porque a nivel judicial lo veo muy difícil, doctor. Claro, siempre y cuando la señora le acepta también, ¿no? Siempre y cuando la señora acepte, así es. Porque la otra opción sería que vea forma de hacer un préstamo por un banco y que pague todo, y una vez que pagó todo, recién interponga la demanda de reducción, ¿no? De alimentos. Exacto, así es, doctor. Él puede pagar todo e interponer su demanda de reducción de alimentos. Sí. Ya, doctora, muchísimas gracias. De nada, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Doctora, en el mismo supuesto que ha indicado el compañero, en caso de la reducción esté basada en una enfermedad grave y un accidente que el demandado ha tenido y que por ese motivo momentáneamente no puede acudir con la pensión que habían acordado, ¿es posible se reduzca la pensión o no es posible? Bien, lo que debemos entender, colegas, es que por regla general, los obligados tienen que pagar sus pensiones de alimentos. Todos, absolutamente todos, de manera puntual, porque de esa pensión de alimentos vive un menor. Ahora bien, yo pagué mi pensión de julio y me fui de viaje en el feriado largo, me accidenté, me rompí una pierna, me rompí un brazo, que me imposibilita trabajar. ¿Qué es lo primero que hago? Sabiendo que tengo la obligación de pagar una pensión de alimentos en agosto, interpongo pues mi demanda de reducción de alimentos. ¿Por qué? Porque yo estoy al día hasta el mes de julio. Pero ahora hay casos y hay caballeros que no pagan pues su pensión hace 1 año, 2 años o 3, 4 meses y se accidentan y quieren hacer valer su accidente como causal de la reducción o exoneración. Y eso es imposible, porque el requisito para que se reduzca, así el señor esté recontra grave, es que esté al día en el pago de sus pensiones. ¿Por qué? Porque cuando se sentenció el monto o se consiguió el monto, el señor estaba sano. No vamos a esperar estar enfermos 5 o 6 meses y recién querer pedir una reducción, no. Eso es lo que ustedes tienen que aconsejarle a sus patrocinados. Y yo siempre les digo, cuando sentencio una pensión de alimentos, cuando concilio una pensión de alimentos, que si sufre su economía un demérito, se disminuye su economía. Usted sufre un accidente o algo ocurre que no le impida pasar su pensión de alimentos, demande su reducción cuando todavía está a tiempo. Porque cuando se trata de menores de edad, así como la ley nos dice a los jueces, señores jueces, sean flexibles por el principio de interés superior del menor, también nos dice,
Piensen en el interés superior del menor antes de resolver algo en contra del menor. Entonces, es imposible que se admita a trámite una demanda sin que el demandado esté al día en el pago de pensiones si el alimentista es menor de edad. Es por gusto ya. Lo que le recomendaría igual que al otro colega es que pague su pensión y que recién ahí pueda demandar la reducción de alimentos. Y ahí sí, ningún juez le va a negar si el señor tiene una enfermedad o unas secuelas de accidente que no le permitan trabajar, ¿no? Y también tendrá que probarlo pues con documento idóneo, ¿no? Que acredite que él no puede trabajar o tiene limitaciones para el trabajo. La siguiente pregunta. Doctora, buenas noches. Quisiera consultarle, ¿no? Un proceso que tengo en la cual ya mi patrocinado ha ganado lo que es la nulidad de partida de nacimiento. Ya el juez ha reconocido que el menor no es su hijo, pero el señor ya había sido demandado por alimentos, en la cual es una pensión para 2 niños. Uno sí es un niño y el otro no. ¿Cómo se podría hacer en ese aspecto? Yo, ¿por qué motivo podría demandar para poder, para que ese niño que no es su hijo siga recibiendo una pensión de alimentos que no le corresponde? ¿Aló, me escuchan? Recién, doctora, se le escucha. Ya, le preguntaba, doctora, le quiero entender, el señor había reconocido a 2 menores, lo demandaron por alimentos y salió una sentencia por 2 alimentistas. Y ahora el señor, me imagino, mediante ADN, ha determinado en proceso judicial que uno de ellos no es su hijo y ya se declaró la nulidad de la partida. La pregunta es, ¿cómo puede hacer que solamente siga pasando pensión a uno de ellos? ¿No es verdad? Exactamente, doctora. Bien, doctora. En ese caso, doctora, si el señor está al día en el pago de las pensiones de alimentos, él puede demandar la exoneración de alimentos del menor que no es su hijo. ¿Cuál va a ser el medio probatorio? La sentencia que declara la nulidad y la prueba de ADN. Ningún juez, me imagino, que le podrá negar ese derecho, porque no es su hijo y él no tiene obligación. Ahora, nuestra norma sustantiva señala que si se determina que un hijo no es del padre y ha estado pasando alimentos, él tiene derecho a pedir la devolución de todo lo pagado. ¿Y eso dónde usted lo va a pedir? En el mismo expediente. Entendiendo, Jim. Pero una vez que se declare la exoneración de alimentos, o sea, usted va a demandar la exoneración, logran la exoneración y eso presenta en el otro expediente y solicita la devolución de todo lo pagado, porque así lo señala nuestra norma sustantiva. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Doctora, disculpe, soy... Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches, ¿me escucha, doctora? Buenas Doctora, soy el noches, sí les moderador. escucho. Doctora, disculpe, estoy teniendo problemas técnicos, por lo cual no puedo. Todos están levantando, todos están pudiendo tener su micrófono, sin embargo, algunos están levantando la mano ya hace tiempo, por lo cual se le podría preferir, por favor, Claro al que doctor sí. Julio César y el doctor Alfredo, que están Ya levantando. está bien. A ver, Julio César, hijo, te escucho. Sí, doctora, gracias, muy amable. Doctora, ha habido un proceso de filiación extramatrimonial y se ha reconocido a la chica como hija del obligado. Se ha dado alimentos, pero ahorita la chica ya es mayor de edad. Cuando se toma el caso, saca para pedir una exoneración por ser mayor de edad, que ya tiene familia, y se saca el acta de nacimiento y se observa recién que el acta de nacimiento no ha sido inscrito como hijo del alimentista, que en su momento se pidió la filiación extramatrimonial. Entonces, ¿hay que subsanar eso primero antes de plantear la exoneración, doctora? Esa era la pregunta, muy amable. Bien, a ver, doctor, la filiación con los alimentos son 2 cosas diferentes. Yo me imagino, debo entender, por la práctica le digo,
Cuando demandan filiación con alimentos juntos, sale una sola sentencia para los dos. Entonces, cuando sale la sentencia que declara hija y también se dispone el pago de la pensión de alimentos, a ver, les pido que apaguen sus micrófonos, por favor, porque estamos teniendo interferencia. Muchas gracias. Bien, le decía, sale una sentencia única que declara hija y que fija la pensión. Lo que correspondía ahí era declarar consentida la sentencia y se dispone que se oficie a la RENIEC para que se le ponga como hija, para que se haga la anotación marginal y se le declare hija del demandado, ¿no es verdad? Lo que probablemente ha pasado aquí es que no se ofició bien o el oficio se traspapeló y nunca lo oficiaron. Pero ya existe la declaratoria de paternidad. Entonces, si ahora usted lo que quiere es la exoneración, usted no se haga problema. Usted no va a demandar la exoneración con la partida. Usted va a demandar la exoneración con la copia de su sentencia. Y además, en la exoneración no van a ponerse a debatir si está reconocida o no, sino van a poderse analizar si corresponde exonerar la pensión que se fijó en el otro mandato judicial. Entonces, carece de objeto que usted tenga que hacer inscribir en el RENIEC o no. Eso no. Pero si el papá considera que él quiere que esté su firma o que esté su nombre, lo puede hacer, ¿no? Va a depender mucho de su patrocinado. Pero para el proceso de exoneración no es muy trascendente lo que diga en la partida, sino lo que diga en la sentencia, porque mediante sentencia dispusieron que era su hija y dispusieron la pensión. Gracias, doctora, muy amable. Muy bien, buenas noches. Avanzamos, por favor, el siguiente. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctorita, mi consulta es con respecto a la exoneración de alimentos. Tengo mi patrocinado que se ha divorciado de su cónyuge en el año 2014. Ya. Entonces, hemos presentado el año 2020 la exoneración de alimentos estando al día. Pero ¿qué pasa en el Poder Judicial? Nos está demorando como 2 años y no resuelve. Lo está dilatando porque su ex cónyuge también se consigue un abogado y trata de que pasa el tiempo. Mi pregunta es, durante esos 2 años, mi patrocinado ya no le paga la pensión porque como está en giro la demanda por exoneración, no se encuentra al día. Mi pregunta es, ¿el juez me puede todavía solicitar que deposite, se ponga al día para que emita su sentencia? Esa No, es mi doctor. pregunta, doctor. Bien, muchas gracias. A ver, ¿me va a permitir su pregunta, doctor? Le agradezco hacer una precisión. El requisito que establece nuestra norma adjetiva respecto al pago de pensiones es a la fecha de interposición de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que hoy día, 5 de agosto del 2022, quiero interponer una demanda, debo estar al día en el pago de pensión ¿de cuál? De julio o de agosto, de preferencia de agosto. Porque la ley dice que las pensiones de alimentos se pagan por adelantado. Para que usted no tenga ningún problema, paga ya de agosto. Y si no, está al día hasta julio. No le puede el juez exigir que esté al día al pago de las pensiones al día que él va a sentenciar. No, eso no ocurre. Así como tampoco un juez puede decir que le pague que el obligado pague la pensión desde que nació. No se puede, es desde la interposición de la demanda. Por eso, la fecha de interposición de la demanda es vital para los casos de exoneración. E incluso, les comento, en los casos de demanda de exoneración en porcentaje, ustedes sabrán pues que siguen corriendo las pensiones, ¿no es verdad? Muchas veces he visto casos en que piden que les devuelvan las pensiones de alimentos. Pero ya cuando vienen los señores al juzgado, les exhortamos a que desistan de esa pretensión, ya que han sido pensiones para su familia y que corra la exoneración desde la fecha que se consiente la sentencia. Pero la ley dice que es a la fecha de notificación de la demanda. En el caso de alimentos, corre desde la fecha de notificación de la demanda.
para exoneración de alimentos. ¿Hasta cuándo debo estar al día en el pago de las pensiones? Hasta la fecha en que interpongo mi demanda. No le va a objetar de forma alguna al juez al momento de sentenciar si su patrocinado está al día en el pago de las demandas, de las pensiones, doctor. Gracias, doctora, por su respuesta. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta, por favor. Doctora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, ha salido una liquidación, digamos, en mayo de una cantidad fuerte? Y más adelante el obligado presenta una denuncia donde está constatándose la entrega del menor por parte de la demandante. Entonces, el obligado presenta esa denuncia en ejecución del proceso de alimentos, indicando que se suspende el proceso de ejecución y en todo caso pide la nulidad de esa liquidación. Pero esa liquidación es anterior a la entrega del menor ante la policía. Bien. Doctora, eso no tiene nada que ver. A ver, le respondo. Usted lo que me está tratando de decir es que el señor debía, digamos, del año 2005 al 2010 y en el año 2013 le hicieron la entrega del menor. Y ahora el señor con el acta de entrega del menor del 2013 pretende declarar nula la liquidación desde el año 2005 al 2010. ¿Algo así, doctora? Hola. Doctora, ¿me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, ya, muy bien, doctora. Entonces, doctora, le digo. Sí, sí, es doctora, pero la distancia no es tan lejos, es 2 meses, 3 meses. Ya, bien. No tiene nada que ver, doctora, lo que el señor diga. ¿Por qué le digo? Así sea un día, el señor debe la pensión de alimentos de vengado. Entonces, no tiene nada que ver que él ya ahora tenga el menor, porque él, digamos, que debía, lo vamos a poner en periodos más cortos. Le hicieron una liquidación de enero a julio por 7 meses. Y resulta que en septiembre le entregaron al menor y hay la diferencia solo de un mes. Y ahora el señor, con el acta de entrega de septiembre, pretende pedir la nulidad de la liquidación de enero a julio. No es posible. Si a usted le notifican con esa nulidad, usted tiene que absolver señalando que las fechas son completamente diferentes y que el señor tenía el deber y tiene el deber, al existir un mandato judicial, de pagar de forma puntual y adelantada la pensión de alimentos. Y que usted está de acuerdo en que se suspenda la ejecución de la pensión de alimentos, pero desde la fecha de entrega del menor. Y no debe de retrotraerse hacia atrás. Y el juez, yo estoy segura que le va a declarar infundada la nulidad, doctora, porque las fechas son muy claras. Al momento de resolver nulidades en ese tipo, los jueces revisamos muy bien las fechas. Siguiente pregunta, por favor. Doctora, disculpe, voy a señalar algunas preguntas que están señalando por el chat de A ver. preguntas. Paola nos señala, buenas noches, doctora, ¿cómo se acredita los ingresos del demandado en alimentos? Si se desconoce su lugar de trabajo, solo se tiene conocimiento que es profesional médico. Además, se ha mantenido rebelde durante todo el proceso. todo el proceso. En ese sentido, ¿cómo se ejecuta la sentencia si la misma se dictó en porcentaje? Gracias por su respuesta. Bien. A ver, acá la pregunta me va a permitir darles una explicación y una precisión por la experiencia que tengo. Miren, hay que pensarlo 2 veces antes de demandar por porcentaje, porque ocurre lo que pasa en la pregunta. Muchas veces las demandantes quieren demandar en porcentaje porque quieren cobrar parte del aguinaldo, parte de la gratificación, parte de la productividad. No, quiero porcentaje con todos los beneficios. ¿Y qué pasa en la práctica?
El juez le emite una sentencia, digamos, en 20%, la señora está feliz. Dice, está bien, doctor, en porcentaje de todo lo que reciba. Voy a recibir Navidad, fiestas patrias, aguinaldo, productividad, escolaridad, todo, doctor, estoy bien. Pero ¿qué pasa en la vida real? Que el obligado, por no pasar pensión, si es profesional, renuncia a su trabajo y se vuelve independiente. Y entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo cobro ahora la pensión de alimentos? ¿De qué manera se fija? Acá va mucho el criterio que tenga el juez. Al momento de expedir sentencia, en porcentaje, lo que tiene que hacer el juez, y si no ustedes abogados, es pedir que se precise porcentaje de qué remuneración. Y siempre señalarlo en audiencia, que como es en porcentaje, sea respecto a su última remuneración. Cosa que, si en el proceso, en la audiencia única, está en el expediente una remuneración de 5,000 soles, no importa si el señor renunció a su trabajo, es el 20% de ese 5,000 soles. Por eso yo siempre le recomiendo a todas las usuarias que vienen al juzgado que demanden en monto fijo, porque en porcentaje es un problema, mucho más cuando se pone el término y todos los beneficios legales. La mayoría de liquidaciones tienen que hacerse con perito contador, porque ustedes entenderán que los especialistas judiciales no son contadores, pues. Entonces, ¿qué se hace? Recurrir a un contador para que saque los porcentajes. En este caso, lo que tiene que hacer usted, doctor, es solicitar la liquidación en base al monto en el cual se fijó la sentencia. Ahora, si usted me dice, doctora, pero fue rebelde todo el proceso, graso error, pues. ¿Cómo han aceptado una sentencia y un porcentaje de qué va a ser si no saben su ingreso? En ese caso, yo les comento, cuando yo tengo procesos y desconozco el paradero del señor y no sé en qué voy a sentenciar y me demandan en porcentaje, yo pongo bien claro en mi sentencia, estando a que en el expediente no se tiene medio probatorio idóneo que acredite el ingreso mensual del obligado, esta judicatura emitirá sentencia en base a la remuneración mínimo vital. Es decir, se tomará como remuneración del obligado una remuneración mínimo vital, que a la fecha en el país es 1.025 soles. Y saco el porcentaje en base a ese 1.025. Porque si no, esa sentencia es inejecutable, doctor. ¿Porcentaje de qué le van a dar? ¿De 100 soles? ¿De una remuneración mínimo vital? ¿De algo más? Tendría usted que revisar el expediente, porque puede ser que la demandante haya presentado una boleta de pago y que esta boleta de pago de aquel tiempo haya sido considerada por el juez al momento de expedir sentencia. Y si fuese así, es en base a esa boleta de pago que se tiene que sacar la liquidación. Todos los meses con esa misma boleta. Y se efectúa la liquidación, se aprueba, se remite al Ministerio Público. El caballero aparecerá cuando le llegue la notificación del Ministerio Público. Y una recomendación, si está teniendo esa dificultad, lo mejor que usted le puede aconsejar a su patrocinada es hacer un proceso de cambio en la forma de prestar alimentos. ¿Para qué? Para que ese porcentaje se vuelva en monto fijo. Y en monto fijo no va a tener usted ningún problema, porque en monto fijo el secretario lo único que hace es ingresar al Interleg los montos, se multiplica solito y ahí sale el monto. Y las liquidaciones son más fáciles de hacer. Otra pregunta, por favor. Hola. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Doctora, para hacer una consulta. Mire, ¿qué sucede en el caso que dos padres se separan, la madre demanda alimentos, el juez obviamente le otorga, y estando después de 2 años de emitida la sentencia, ambos padres retoman la relación? El padre vuelve a la casa, comienzan a vivir nuevamente,
pero al cabo de otros 2 años se vuelven a separar. Y ahora la madre intenta hacer la liquidación, incluyendo el tiempo que han nuevamente vivido, han convivido. ¿Ese es válido, doctora? ¿Cuál sería la salida en este caso, por favor, para el padre? Bien, doctor. Eso es lo que pasa en nuestro querido Perú, donde reina la informalidad. Si nosotros los ciudadanos peruanos seríamos un poco más conocedores de las normas de nuestro país y seríamos mucho más formales, no nos ocurriría eso. Tengo una sentencia de alimento. Pasaron 2 años, me amisto con mi pareja. Lo primero que hago es poner en conocimiento del juzgado que hemos retomado la relación y ambos firman y solicitan la suspensión de la ejecución. Nuevamente de 2 años se separan. Lo primero que hace la señora es poner en conocimiento del juzgado. Doctora, me separé, señora juez, me separé nuevamente del obligado, por lo cual solicito se ejecute nuevamente a partir de la fecha los efectos de la sentencia número tal, en tal folio, a tal fecha. En este caso, el señor y la señora nunca pusieron en conocimiento del juzgado. Y el juzgado, pues, no sabe. ¿A quién le creemos? ¿Al señor que dice que han vuelto o a la señora que dice que le debe? Nos vemos en una encrucijada, ¿no es verdad? Pero va aquí, de repente, lo que el señor pueda probar. De repente el señor pueda probar, mediante documento idóneo, que había retomado su relación con la señora. De repente existe algún documento en el cual han firmado juntos como esposos. De repente existe algún documento que ellos han firmado como convivientes. Es muy importante eso, porque de no existir, doctor, medios probatorios que acrediten que ellos habían retomado su relación, muy a pesar del juzgado, lo único que se va a hacer es ejecutar esa sentencia. Porque así, como no podemos dejar de creerle a la señora, tampoco podemos creerle al señor sin ningún medio de prueba. Ustedes deben de saber que más que lo que crea el juez es lo que hable el expediente. Yo como juez, viene la señora, me cuenta y yo le creo, basada en el principio de buena fe. Viene el señor y me cuenta otra historia y también le creo, basado en el principio de buena fe. Pero ¿dónde termino de resolver? Cuando el expediente solito habla. ¿Y qué hay en el expediente? Muchas veces los usuarios y los abogados creen que porque piden una audiencia con el juez y vienen a contarle la situación peculiar que les está ocurriendo, ya el juez va a tomar en cuenta todo lo que ellos le han dicho. Por supuesto que lo tomamos en cuenta, pero no al 100%, hijos. Lo que ustedes hacen cuando vienen a hablar con los jueces es darnos una vista panorámica de su caso. ¿Y dónde aterrizamos recién? Cuando leemos el expediente. Leemos el expediente y nos vamos dando cuenta quién dice la verdad y quién miente. Porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda son los papeles que están en el expediente. Entonces, lo único que usted le podría recomendar a su patrocinado es que busque evidencia de que él había retomado su relación con la señora. Y siempre es bueno recomendar a los usuarios que ante una separación se deje la constancia en la policía. Ante un retome de relación, se deje constancia en la comisaría. ¿Para qué? Para que estos documentos acrediten y eviten esta clase de problemas. Siguiente pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, en un presente tengo un casito de exoneración de alimentos en el cual en audiencia única, la magistrada me da favorable absolviendo, que se corte o se le dé la exoneración de alimentos al demandado, por cuanto sus hijas son mayores de edad, 31 y 34 años. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se demandó, en el año 1993, el juez civil, de un primer juzgado civil, declara y admite la demanda afectándole el 50% de sus haberes de mi patrocinado, por decir, en el 50%. Pero
en la decisión final dice, ¿no? A favor de la, o sea, actora y de sus hijas, ¿ya? Pero, como usted comprenderá, en esa época los jueces solamente ponían eso y no decían, no se hablaba de los porcentajes. Bueno, el problema es que la exoneración de alimentos se dio por favorable para mi patrocinado. Pero ¿qué pasa? Que como también dice para la actora, la señora está reclamando un porcentaje o está reclamando de que se le dé una pensión a ella por derecho de matrimonio. Pero no se tiene en cuenta de que ella tiene una separación de aproximadamente 30 años con mi patrocinado, y que mi patrocinado ha cumplido hasta la fecha con ese descuento, ¿no? Del 50% de sus saberes y todo lo que le corresponde. Y ahora, ella, en su contestación de demanda, adjunta un documento que es su partida de matrimonio, ¿no? Y en la que hace ver, pues, ¿no? De que ella no solamente, ¿cómo se llama?, es esposa y que no está dependiendo solamente de mi patrocinado, sino que ella es profesora. Y en la actualidad gana, pues, la pensión de un profesor, ¿no? Y, sin embargo, ella está presentando una apelación. Con respecto a eso, ella está presentando un certificado, pero la audiencia, por decir, ha sido el 20 de julio, y ella está presentando un certificado con fecha posterior a de que ella padece enfermedades y que por lo tanto le correspondería, ¿cómo se llama?, seguir que mi patrocinado, ¿no?, le dé una pensión, cuando ya se desapareció ya el estado de necesidad, porque ella todo el tiempo ha sido profesional y trabajado. ¿Qué me diría usted al respecto, doctora? Bien, doctor. A ver, cuando me hacen sus preguntas tienen que tratar que sea más puntual. En este caso, doctor, lo primero que yo le diría es, si existe un mandato judicial que le fija un 50% para 2 hijas y una cónyuge, lo que tiene que hacer usted es leer la sentencia íntegra e irse a la parte del petitorio de la demanda. Si el petitorio de la demanda decía, para la madre en condición de cónyuge y para las 2 hijas, la pensión es para las 3. Y si es que en la sentencia no dice a qué porcentaje, lo que se infiere es que en partes iguales entre las 3. Ahora, si usted está demandando exoneración únicamente contra las hijas, va a proseguir la pensión a favor de la cónyuge. No, De eso no es hay contra ninguna los duda. 3. Doctora, disculpe, es contra las 3, o sea, se ha Ah, presentado ya, ante es las 3. contra las 3, ya. Sí. Está pidiendo la exoneración contra los 3, ya, perfecto. Sí. La señora contestó la demanda diciendo que ella necesita todavía. Eso lo evaluará el juez al momento de expedir la sentencia. No, Y ya, también eso, ya, doctora, disculpe, tal vez Sí. no he sido explícito. Ya tengo una sentencia favorable, o sea, ya le dicen a mi patrocinado, en la juez de primero, o sea, en la audiencia le única, han exonerado y el le han 50. exonerado ya. Ya. Pero la otra parte está apelando la sentencia. Está apelando. Ya, y sin embargo, ella está presentando un documento posterior de un médico particular, ¿no? De un médico, donde dice que ella sufre, pues, por decir, enfermedades que no tienen que ver nada con incapacidad ni psicológicamente, sino que son enfermedades, por decir, que sufre cardíaco, una arritmia cardíaca, o que, ¿cómo se llama? ¿No? Hipertensión, ¿no? Y eso lo está juntando, pero posterior, quiere que se lo evalúen posteriormente en la, ¿cómo se llama?, en la apelación que está haciendo. Ah, bueno. En ese caso, lo que tiene que hacer usted es absolver la apelación, doctor, porque esos aspectos, medios probatorios, usted sabe que las etapas del proceso civil en los procesos de alimentos son perentorias. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden presentar medios probatorios en cualquier momento. La única flexibilización para incluir medios de prueba y valorar medios de prueba en un proceso de alimentos es en el caso de alimentos para menores de edad. En un caso de exoneración de alimentos, las etapas son completamente preclusivas. El momento para que la señora presente sus medios de probatorios era al contestar la demanda. Y Claro, de hecho que únicamente podría presentar nuevo medio probatorio en segunda instancia cuando estos medios probatorios sean de una fecha posterior o de una fecha actual.
pero un certificado médico no. ¿Por qué? Porque ¿acaso se enfermó recién cuando le sentenciaron? No, ella ya habría padecido su enfermedad mucho más antes. Entonces eso va a depender de qué criterio tengan los magistrados para resolver, doctor. Muy bien, gracias, doctora, pero me podría, discúlpeme, me podría, de repente estoy demasiado molesto. Mira, con relación, por decir, a una conciliación que ha sido dada en el mismo juzgado de paz letrado, es en el año 2012, ¿ya? Pero este señor, el que estaba, ¿cómo se llama?, obligado a pagar alimentos, solamente lo hizo hasta por 3 años y dejó de pagar, como por decir, desde 2015 hasta la fecha. ¿Qué se puede hacer en este caso? O sea, él estuvo, la demanda fue en el 2012, ¿no? ¿Ya? Y él pagó hasta el 2015. ¿Ya? ¿Ya? Y de ahí de 2015 para adelante ya no cumplió con sus obligaciones ya. Sí, pero hay un acta de conciliación. Hay un acta de conciliación. Lo que tiene que hacer es ejecutar el acta de conciliación, doctor, en proceso único de ejecución. En proceso único, no lo mando como liquidación. O sea, no A pido ver, la liquidación le primero. Le explico. A ver, por favor, doctora. Usted lo que tiene que hacer es una tablita aritmética en su escrito de demanda, donde va a poner monto de pensión, 150 soles. Meses dejados de pagar desde enero 2020 hasta diciembre 2021. Total, 24 meses. Y multiplica 150 por 24 y saca un total. Listo. Ese cuadrito de liquidación va a ser un anexo de su escrito de ejecución de acta de conciliación. La demanda se llama así, ejecución de acta de conciliación. Se tramita en la vía del proceso único de ejecución. Y el único medio de prueba es el acta de conciliación y esta liquidación que ha hecho usted en su cuadrito. Nada más. Ah, ya. Gracias, doctora, gracias. Tenía duda porque es mi primera. Y el juez va a emitir un mandato ejecutivo. Sí. El juez gracias, va a emitir doctora, un mandato ejecutivo. Gracias, doctora, porque me ha dado. Yo recién estoy con civil, por eso es que me he inscrito, porque casi Claro. civil no domino, doctora. No se preocupe, con mucho gusto. Bien, gracias, siguiente pregunta para poder avanzar con los otros procesos, por favor. Disculpe, doctora, continúe con las preguntas del chat. José Flores nos pregunta de que, doctora, en caso en que el obligado no pasó la pensión durante la pandemia y fue condenado por omisión a la asistencia familiar y ahora se encuentra en el penal, ¿cuál sería la acción para cumplir el pago? Y si se puede negociar en cuotas la liquidación para su excarcelamiento y si se encuentra encarcelado. Gracias. Bien, si lo han sentenciado al caballero y está en el penal por omisión a la asistencia familiar, por supuesto que sí podrían conciliar. Tendrían que efectuar una conciliación extrajudicial. Desconozco el procedimiento para que un conciliador entre y pueda dar fe de la conciliación dentro del penal, pero me imagino que sí debe de ser posible. En el caso de los notarios también creo que pueden ingresar al penal a dar fe respecto a algunos actos jurídicos. Así sea por un conciliador extrajudicial o notario, sí puede celebrar la señora una conciliación con el caballero que está como interno en un penal. Y una vez que celebren este acto, con ese documento el señor puede solicitar su excarcelación. Ya va a depender mucho del juez penal si da la luz verde para que él pueda salir en libertad. Siguiente pregunta, por favor. A ver, doctor, ¿me escucha? Sí, yo leo las preguntas, ¿le parece? Acá tengo en mi pantalla. Ya, doctor. A ver, dice aquí. Doctora, ¿no se podría llevar una audiencia especial, donde se tome la declaración de partes y de ser el caso de los menores alimentistas y vistas fotográficas? ¿Podría ser? No. No existen audiencias especiales. La audiencia es única en los procesos de alimentos. La única audiencia especial que se puede desarrollar en cualquier momento antes de la emisión de la sentencia es la audiencia especial de conciliación. ¿Qué quiere decir? Interpongo la demanda, le llega la demanda al obligado y el obligado conversa con la señora y en esa conversación ellos quedan que le va a pasar 1,000 soles de pensión.
pero la audiencia todavía ha sido programada por la carga procesal para septiembre y hoy día estamos 5 de agosto. ¿Podrían los dos acercarse al juzgado el lunes 8 y decir, doctora, queremos celebrar una conciliación? Sí pueden. Y se celebra una audiencia especial de conciliación. Ya hubo audiencia única. Están en etapa de alegatos escritos para sentencia y las partes se ponen de acuerdo. ¿Podrían solicitar una audiencia especial? Sí, audiencia especial de conciliación, porque ya se pusieron de acuerdo el monto de la pensión de alimentos y se celebra. Pero después de pasada la etapa de la admisión de medios probatorios, actuación de medios probatorios, es imposible que se realice otra audiencia. Pasamos a la siguiente pregunta. Al dejar un informe del paradero laboral del demandado, ¿el juez puede de oficio averiguar su centro de labores? Por supuesto que sí, si en la demanda señalan dónde trabaja el señor, lo que hace el juez es oficiar a su centro de labores para saber cuál es su ingreso. Eso sí se puede hacer. Y si ustedes lo quieren poner explícitamente, al otro sí, efectúen una solicitud. Al otro sí, solicito se curse oficio al centro de labores ubicado en tal lugar, con tal dirección, tal correo, todo. Y el juzgado le concede y se oficia. Avanzamos. Doctora, ¿se debería preferir la Constitución o el artículo 565? Bueno, hija, hijo eres, Juan. Lo que yo podría decirte es que nosotros nos regimos por las normas generales y las normas especiales. La Constitución es la norma de normas en nuestro país, ¿no es verdad? Es la máxima norma en nuestro país. ¿Pero qué regula? Derechos fundamentales. Te preguntaría yo a ti, ¿la pensión de alimentos de un menor de edad es un derecho fundamental? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Entonces, siendo un derecho fundamental una pensión de alimentos de un menor de edad, yo podría darle la espalda al artículo 565 y admitir una demanda de reducción o exoneración contra un menor de edad. No se puede. Porque estamos hablando de un menor de edad y su derecho a la vida está en juego si no tiene una pensión de alimentos. Bien, avanzamos. Doctora, en audiencia especial me refería respecto al caso donde los sujetos procesales retomaron relación y luego se separaron. No, doctora, no hay necesidad de hacer audiencia, basta con los documentos que ustedes presenten, porque en ejecución de sentencia ya no hay audiencia. Eso no está regulado en nuestro código. Y también, ¿para qué llamaría yo a una audiencia? Bastaría con que ambas partes, si retomaron su relación, firmen un documento, una declaración jurada notarial que han retomado su relación, firme el notario y se presenta al juzgado, nosotros proveemos y suspendemos. Por favor, una consulta sobre exoneración. ¿Cuál debe preferirse? A eso ya hemos leído. Doctora, buenas noches. No tengo dinero, no estoy trabajando, pero tengo mi carrito. ¿Se lo puedo transferir a cuenta de la pensión de vengada y futura? Por supuesto que sí, hijo. Sí puedes hacerlo. Y en la práctica ya he visto esos casos. He tenido un caso en la cual una pareja han conciliado por la transferencia de un terreno y la señora ha aceptado la transferencia como pago de las pensiones alimenticias devengadas y de las futuras pensiones alimenticias hasta que su hija cumpla 15 años. Estamos hablando de una menor de 7 años. Sí puedes hacerlo, puedes transferir tu vehículo. Es cuestión que converses con la señora y le pongas un precio a tu carro. Y eso restan la liquidación y las futuras pensiones también matemáticamente se saca la cuenta. A ver, Jaime, doctoras, buenas noches. Las pruebas que se presentan en las demandas son recibos simples, los cuales carecen de nombre de la demandante o de la menor. ¿Esos recibos pueden ser considerados como pruebas? Depende, hijo. Si estamos hablando de una demanda de una menor de 6 meses de nacida y las boletas no tienen nombre, pero son de pañales, las máximas de la experiencia nos hacen inferir que son los pañales para la bebé. Pero si estamos hablando de compras que no tienen nada que ver con la edad actual del menor o que se tiene duda respecto a su veracidad, la otra parte
La otra parte está libre de interponer las tachas contra los documentos o de oponerse a su admisión en audiencia. Deseo interponer una exoneración de alimentos, pero el demandado desconoce el número de expediente y en el juzgado no existe, pero le descuentan judicialmente en su boleta. ¿Qué acción puedo interponer? Lo que tienes que ir, hijo, es a la contabilidad de tu trabajo. No sé cómo se llamará. Acá en la corte se determina la unidad de contabilidad donde reprocesan las remuneraciones y se tiene un registro de por qué se te está descontando. Entonces, tú tienes que ir al área donde trabajan las planillas de tu trabajo y preguntar, ¿a mérito de qué me están efectuando el descuento? Porque ellos tienen un registro a mérito del oficio remitido por el 5º Juzgado de Paz Letrado de Lima o por sentencia del expediente. Tienen un registro, ahí tienes que averiguar, porque si es que no existe la copia de la sentencia, número de expediente, que el juez sepa al momento de interponer la exoneración de alimentos, ¿qué voy a exonerar si no sé qué es lo que te han sentenciado? Pero si tú debes de tener la copia de tu sentencia, alguna notificación que te dé luces dónde está tu expediente, hijo, ahí sí no se puede hacer nada. Sí o sí tienes que saber dónde está tu expediente, qué número es. ¿Por qué los juzgados derivan a los juzgados de paz de primera y segunda nominación para la ejecución de acta de conciliación para seguir el proceso sin tener conocimiento del proceso? A ver, Burgos, no entiendo bien tu pregunta. Lo que sé es que se derivan a los juzgados de paz de primera y segunda nominación de las zonas urbanas, porque ahí los jueces de paz son letrados ya. O sea, no son personas improvisadas, son muchas veces abogados, tienen una profesión y sí pueden coadyuvar a la ejecución de actas de conciliación. Pero en los lugares, en provincias o en las zonas lejanas, en los distritos, centros poblados, no se deriva. Entonces tendrías que especificarme más tu pregunta. Doctora, si después que se contestó la demanda de aumentos de alimento, el menor de edad cumple la mayoría de edad, ¿ya no le corresponde el aumento de alimentos? No, hija, no es que no le corresponda. A ver, lo que tú me tratas de preguntar es, doctora, interpuse el aumento de alimentos y el menor era menor de edad. El alimentista era menor de edad, pero ya estamos en el proceso y cumplió la mayoría de edad. ¿Ya no le corresponde? Por supuesto que le corresponde, hija. Lo único que tienes que hacer es apersonarle al proceso al alimentista mayor de edad o en su defecto llevarlo a la notaría y que le dé un poder especial y general a su mamá para que ella siga actuando en su representación y presentas ese poder para que conste en el expediente. Por supuesto que el proceso va a continuar. Doctora, en un proceso de aumento de alimentos, de un acta de juez de paz de una menor alimentista nacida y otro en barriga, pero sucede que nunca reconocieron al otro menor cuando ya nació. ¿Será improcedente el aumento para el otro menor? No, no será improcedente, pero lo que yo te recomendaría es que a la par interpongas tu proceso de filiación extramatrimonial del menor no reconocido, porque va a ser un fundamento del obligado que no está reconocido el otro menor. Entonces, ¿para qué nos exponemos a tener trabas en el proceso? Tu estrategia judicial debe ser primero interponer la filiación. Es un proceso breve y célere. Le declaran hijo, inmediatamente demandas aumento de alimentos por los dos. No va a haber excusa ahí. Doctora, hay un proceso de alimentos. Luego a la misma persona le hacen otro proceso de alimentos. ¿Cuál sería la defensa? Tiene que cumplir con sus dos hijos, pues. Neisel Pino. Tiene que cumplir con sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque todos los hijos tienen igual derechos ante la ley. Si me demandan por mi primer hijo, me sentenciarán por mi primer hijo. Tengo otro hijo, me demandan por el segundo hijo, me sentenciarán por el segundo hijo. Tiene que cumplir con todos sus hijos. Doctora, buenas noches. Con respecto a las medidas cautelares, si se ha tenido beneficios sociales por un 40% de un militar, pero a la fecha no debe nada, es más, es jubilado y está al día con la pensión, ya que a la fecha le descuentan, la pregunta es, ¿cómo se puede solicitar que entreguen los beneficios sociales al demandado? Los beneficios sociales les pagan, pues hija, de forma mensual. Si está recibiendo una pensión, ahí está recibiendo los beneficios sociales, a menos que se le deba pues CTS y otros, ¿no? Esos trámites son administrativos, no a nivel judicial.
Doctora, si se está al día, ¿es posible una reducción por una enfermedad que lo limita a trabajar como tuberculosis? Por supuesto que sí, Calilú. Que demande su reducción y fundamentas en que está mal de salud. Rolando, doctora, hace 2 meses se dictó una sentencia de alimentos, pero la demandante hasta la fecha no apertura su cuenta en el Banco de la Nación, tal como lo ordenó el juzgado. Rolando, ¿me preguntas por la demandante o el demandado? Quiero entender que es por el demandado. Tú eres abogado del demandado y la demandante no apertura su cuenta. ¿Dónde pago? ¿Cómo hago? Fácil, presento un escrito solicitando se aperture la cuenta para que efectúes los depósitos. Si el juzgado te deniega, lo que tienes que hacer es efectuar los depósitos vía depósito judicial. Con el número de expediente pagas en el Banco de la Nación y lo presentas con un escrito al juzgado. HP, ¿qué pasa si existe una ejecución coactiva de un monto de pensión de alimentos, pero el obligado no cumple? No existe la ejecución coactiva en los procesos judiciales y, hijo, no sé de qué me hablas. A ver, Joel Marmanilla. Buenas noches, doctora. ¿El que sustrajo a un menor puede pedir pensión de alimentos? ¿Quién sustrajo a un menor? Entre los padres no hay sustracción de menores a menos que uno de ellos haya poseído la tenencia. Si la madre tenía la tenencia y el padre se lo llevó, hay sustracción. Y en una sustracción no podría pedir pensión de alimentos porque estaría vulnerando la ley. Lo que correspondería ahí es que el señor pida la tenencia del menor y una vez determinada la tenencia recién podrá pedir alimentos. Cayulú está rebelde en el aumento de alimentos del acta de paz. Ay, no entiendo. Está rebelde, hija, está bien, pero si está rebelde le van a sentenciar entonces al aumento de alimentos. Pero yo te sugiero que sigas a la par la filiación extramatrimonial, porque debes tener en cuenta que si un menor no reconocido le han dado una pensión de alimentos, únicamente esa pensión va a ser hasta los 18 años y no va a tener opción a que le pasen hasta los 28 años y termine una carrera universitaria técnica. Doctora, buenas noches. ¿Qué pasa si en un proceso de aumento el demandado presenta? Ay, mi garganta. El aumento del demandado presenta un informe psicológico a favor de la niña. El informe señala que la madre viene maltratando a la niña y el demandante hace oposición a ese documento. ¿Es válido, doctora? En un proceso judicial de alimentos no vamos a discutir el informe psicológico del menor. Deben de tener bien claro ustedes que en el proceso de alimentos se protege lo más posible al menor. El menor no está involucrado en el proceso de ninguna forma. Si el caballero, el obligado, considera que su niña está siendo víctima de violencia psicológica, violencia física, el camino es recurrir al juzgado de familia y efectuar su denuncia por violencia familiar. En el proceso de alimentos nosotros no podemos pronunciarnos respecto a una competencia y materia que no es nuestra. Yo, por ejemplo, como juez de paz, no soy competente para pronunciarme respecto a un informe psicológico de violencia familiar. No podría. Doctora, buenas noches. ¿Procedería la interposición de alimentos de una madre gestante? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo demandan en la vía normal, como un proceso de alimentos común de madre gestante. Y cuando nace el menor, la señora puede solicitar el pago de gastos pre y postnatales. El plazo para interponer la demanda son 1 año desde el nacimiento del menor. Cuando cumple 1 año el menor ya no va a poder demandar. O si desea ella, ahorita como madre gestante, puede demandar el pago de una pensión de alimentos y pagos de pre y postnatal. Así lo señala nuestra norma sustantiva. Doctora, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. He tomado un caso el año pasado donde el señor que me se había casado, los 3 años se separaron y ella puso una demanda de alimentos y le pusieron por porcentaje 10% divorcio. Bien, doctor Wilmer, lo que yo debo de decirle es que si usted ya obtuvo una sentencia de divorcio, lo que tiene que interponer es una demanda de exoneración de alimentos. Y no va a tener ningún problema porque le vienen descontando de forma mensual y puntual al señor. Bien,
Pasamos. Bien, doctor Edgar Guillén, cuando ya tenemos nosotros una liquidación de alimentos aprobada, ya lo mejor es que usted solicite una segunda liquidación del periodo siguiente. No se haga problemas y no se complique pidiendo que se acumulen los periodos, porque es como volver a cero. Si usted ya tiene aprobada una liquidación, que esa liquidación siga su curso. Requerimiento, derivación al Ministerio Público para que se inicie el proceso de admisión a la asistencia familiar. Pero doctora, ya pasó otro tiempo grande también. ¿Puedo pedir otra liquidación? Por supuesto, de un segundo periodo y que también siga su trámite. Los procesos tienen hasta 10, 15 liquidaciones, así es que no se preocupen ustedes. Tienen una liquidación, que esa liquidación siga su curso. Pidan otra liquidación por el segundo periodo, otra liquidación por el tercer periodo y así sucesivamente. Bien, en este momento al moderador le voy a preguntar si vamos a continuar con las preguntas o es que vamos a continuar ya en otra sesión con el resto de las audiencias, porque ya son las 10:14. Yo tenía 2 horas para desarrollar 4 audiencias. Recién estamos en la primera. Entonces, no sé cómo vamos a terminar, le pregunto al moderador. Sí, doctora, entonces le faltaría 3 audiencias, ¿no es cierto, doctora? Sí, Doctora, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. Me faltan 3 audiencias. Yo le sugeriría de repente que termine yo de contestar las preguntas de los estudiantes en los siguientes 15 minutos y voy a coordinar con la doctora para de repente hacer una segunda sesión sobre las siguientes audiencias. Ya, doctora, mientras va contestando, yo también voy a estar preguntando para saber Muy cómo bien. fue. Bien, Raúl Segarra, doctora, buenas noches. Una consulta. Mi patrocinado lo demandan por alimentos, pero el hijo no está reconocido y la madre no le deja ver. Le fijaron una pensión de 400 soles. Claro, hijo, es que no hay necesidad de que el menor esté reconocido para demandar alimentos. La ley habla de los hijos alimentistas, son aquellos hijos que no reconocidos merecen una pensión de alimentos. En tu caso, lo único que te queda es, si tú tienes duda respecto a la paternidad del menor, es que impugnes la paternidad y vía ADN confirmen si es tu hijo o no. Y si no, tú sabes en tu conciencia que es tu hijo, seguir pasando la pensión, no hay de otra. Julio César, si me retienen beneficios sociales CPS en un porcentaje y eso endosado al juzgado por medida cautelar de retención, pero el obligado no debe nada a la fecha, ¿cómo se solicita al juez para que devuelva lo retenido, ya que el obligado no debe nada? Así de simple como usted me está diciendo, doctor Julio, mediante un escrito en el cuaderno cautelar en el cual usted señala que usted no debe nada. Si recién se ha ejecutado la medida, presente su escrito de oposición, porque el trámite para cuestionar una medida cautelar dictada es la oposición a la medida cautelar. Y si ya hubiese pasado un tiempo regular y de repente usted recién se puso al día o de repente estaba al día y lo dejó, presente un escrito en ese cuaderno cautelar informando que usted se encuentra al día en el pago de pensiones, solicitando se curse un oficio al Banco de la Nación para que reporte que usted se encuentra al día. Doctora, buenas noches. ¿Una madre menor de 16 años puede interponer demanda de alimentos? Por supuesto, señor Guillermo. Sí puede demandar una menor de edad. Desde que es madre, ella puede ejercer los derechos de su hijo con toda naturalidad. Yo he tenido procesos de niñas de 12, 14, 15, 16 años, que ya son madres y ejercen su derecho. La ley lo ampara. Doctora, en el caso del ejemplo del terreno que fue entregado como medio de pago, si este no se puede vender o la demandante no decide venderlo, ¿cómo se hace el derecho fundamental por los meses que no recibirá retribución? Hijo, yo no te dije que lo vendas. Te explico. En el caso que yo vi en el juzgado, las partes se pusieron de acuerdo que el señor le transferiría a nombre de la señora un terreno de 120 metros cuadrados. Y en una de las cláusulas decía, como dación en pago de las pensiones liquidadas en el expediente número tal, del periodo tal, que asciende a tanto.
Y como el terreno tiene un monto mayor, ambas partes concilian que este terreno cubrirá las pensiones alimenticias de los próximos 8 años, comprometiéndose el obligado a reanudar la pensión de alimentos en el año 2030, creo, no me acuerdo bien. Así es, hijo. O sea, le transfiere. Y la madre, como ella recibe el terreno a su nombre, ella se compromete ya a mantener a la niña. En los procesos de alimentos y de familia debemos entender que todo es lo más beneficioso para la familia y para el menor. ¿Me entienden? Entonces, si esta pareja se pone de acuerdo, ya tú no me pasaste alimentos 5 años, me debes 20,000 soles, pero tengo un terreno, te paso mi terreno, pues ya, pásame. Pero ese terreno no vale 20,000 soles, vale 100,000 soles. Acordemos ya, te doy ya el terreno y ya no quiero pasar alimentos en los próximos 10 años. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Firman un documento notarial. Doctora, buenas noches. Muchas gracias. Una consulta. Un señor de 28 años sigue presentando liquidación de pensiones devengadas. Tiene hijo, no estudia. E incluso presentó liquidación y mandó a la cárcel a su padre cuando tenía 22. He asumido el caso y he solicitado la nulidad de pensiones devengadas porque son pensiones indebidas. Además, he solicitado copias de la sentencia para proceder con la exoneración. ¿Es viable? Por supuesto que sí, señor Videlmo. Por supuesto. Si ya superó los 28 años, cualquier liquidación que se efectúe posterior a ese tiempo, usted puede observarla bajo el fundamento que la norma procesal señala que únicamente el hijo mayor de edad puede percibir pensión de alimentos hasta los 28 años. Y en su caso, sí es flexible el artículo 565 en casos de mayores de edad, porque cada caso es particular. Y el juez puede que le admita la demanda de exoneración pese a que usted no esté al día en el pago de pensiones. Pero esto sí, no es que van a quedar impagas las pensiones, no. Únicamente se va a exonerar desde la fecha de interposición en adelante. Y las pensiones que el señor debía, tiene que pagarlas. No se le va a exonerar esas pensiones, pero sí desde la interposición de la demanda en adelante. Doctora, buenas noches. Quiero plantear una demanda de exoneración a un joven que tiene 26 años y lleva estudiando 8 años, una carrera de 5 años. Por supuesto que puede hacerlo, Carmen. Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese caso de exoneración, la norma habla muy bien y es bien precisa al señalar que los mayores de edad únicamente perciben pensiones de alimentos en 2 supuestos. El primero, cuando el mayor de edad alimentista posee una discapacidad física o mental que le permita velar por su propia subsistencia. Y el segundo es cuando el mayor alimentista sigue estudios superiores satisfactorios. Hay una casación o un precedente vinculante. No estoy segura si es casación o precedente vinculante, pero yo la cito en mis sentencias siempre, que dice que los estudios superiores satisfactorios deben ser entendidos como aquellos que tienen un ponderado superior al mínimo permitido y aquellos que deben de realizarse en el tiempo programado para su término. ¿Qué quiere decir? Que si el alimentista está estudiando Derecho, debe terminar su carrera en 6 años. Que si el alimentista está estudiando para ser ingeniero, debe terminar su carrera en 5 años. No puede ser que un alimentista quiera ser un estudiante eterno, eso sí está prohibido. Y además, que todo eso lo van a ver con el informe académico, porque el juez, si es que no lo presentan las partes, de oficio solicita el récord académico del alimentista. Pero si usted, que va a demandar la exoneración, puede pedir un informe académico como padre del alimentista en la universidad y lo presenta mucho mejor y el proceso avanza más rápido. Doctora, el caso era de un proceso de alimentos, luego un proceso de alimentos, pero era respecto al mismo hijo. Ah, no, pues doctora, si es respecto al mismo hijo, en el primer proceso de alimentos hubo sentencia. Si hubo sentencia, en el segundo proceso de alimentos planteé la excepción de cosa juzgada. Si en el primer proceso de alimentos aún no hay sentencia, está en trámite, en este segundo proceso de alimentos planteé la excepción de litis pendencia. No pueden estarse tramitando ante el Poder Judicial 2 procesos de alimentos por lo mismo, así sean en diferente distrito judicial. Me explico. Hoy día en Ayacucho yo, Rocío Alfaro, le demando a mi esposo por mis 2 hijas y mañana me mando a mudar a Huancayo,
a vivir y digo, ay, el de Ayacucho lo de... Porque únicamente debe continuar el proceso primigenio. Bien, plantea tus excepciones, hija, ya te entendí. Buenas noches, interesantes respuestas. Ay, muchas gracias, Delcy. La demandante puede realizar la liquidación de pensión de alimentos de su hijo que ahora es mayor de edad, pero el demandado no pagó cuando éste era menor de edad.